Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Ya hacía tiempo que no seguíamos con la serie Contradicciones, Errores y Mentiras de la Biblia, pero llegó el momento de un nuevo episodio. La tercera y última parte del segundo libro de Crónicas. Dejo en la descripción enlace a la lista con todos los videos de la Biblia. Y antes, los invito a que se suscriban para que no se pierdan cuando suba nuevo contenido. Antes de comenzar, vamos a rememorar lo que encontramos en los dos videos anteriores de este libro segundo de Crónicas, que pese a que es bastante aburrido de leer, nos deja unos detalles de mucho interés, como por ejemplo, de la boca de Dios nos enteramos que Él usa el chantaje para lograr lo que busca. También confirmamos que Dios ni es justo, ni es misericordioso, ni es bueno, ni es perfecto. En el video anterior de las mentiras de la Biblia encontramos un versículo capaz de demostrar que el Dios cristiano no es real. En efecto, querido público, un solo versículo tiene ese poder. Pese a que el libro segundo de Crónicas es catalogado como un libro histórico, a este punto ya sabemos que no lo puede ser. También demostramos que la Biblia no está completa. Y algo de mucha más importancia, y es el hecho de que la oración no sirve, no funciona, demostrando que el Dios que pida oración o es falso o no es real. Supimos que Dios castiga injustamente dos veces, una vez aquí y otra vez en el más allá, convirtiéndolo en un ser terriblemente injusto. Otro hecho trascendente es que el Dios de la Biblia dictaminó que todo aquel que buscara medicina en vez de a Él, se moriría. Así que todo creyente, en especial pastores y sacerdotes, que terminen buscando médicos en vez de curarse con oración, o no han leído su Biblia, o son la definición de estafadores. Para quienes no recuerden o no hayan visto el video anterior, dejo enlaces en la descripción para que lo rememoren. También quiero informar que a la fecha de mi lectura, Dios nada que instaura el matrimonio monógamo. Ahora sí, continuemos con la lectura. La lectura la habíamos dejado en el capítulo 17 del segundo libro de Crónicas, y hoy comenzamos con el versículo 2 y 3. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Resulta que Judá, que era una parte del pueblo de Dios, estaba en guerra contra la otra parte del pueblo de Dios, a quienes llamaban Israel. ¿Les parece enredado? Pues no lo es, en realidad es confuso. El pueblo de Israel ya había acabado con todos los pueblos cercanos, y como su Dios es el Dios de los ejércitos, decidieron pelear entre ellos mismos. Todo por lograr la gracia de su Dios. Como ya sabemos, los ganadores fueron el pueblo de Judá. Por ello es por lo que los judíos se llaman judíos y no israelitas. Lo que me lleva a pensar si el pueblo de Dios no vendría siendo el pueblo judío y no todas las demás definiciones que existen. Versículo 5. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes. Y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Cuando el rey de turno se porta bien a los ojos de Dios, Dios lo recompensa. Pero cuando el rey de turno la embarra, Dios castiga al pueblo. ¿En serio, Dios? ¿No ves el conflicto que esa forma de actuar tiene? Por no hablar de lo injusto que es. Versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Dios estaba castigando a medio Israel por tener otros dioses. Para ello, usaba el otro medio pueblo de Israel, pero este a su vez también tenía otros dioses. Díganme que esto no es incoherencia pura, cruda y dura. Versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Para quien tenga duda, esa ley es la ley mosaica, la ley que Dios le dio en persona a Moisés,
que viene siendo la misma ley que Jesús, yo soy solo amor, el Cristo, decía que venía a enseñarnos a respetar. Ley bajo la cual unos y otros se pasaban a filo de espada, sin importar si eras niño, niña, mujer, embarazada, anciano, cabra o marrano. Versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. ¿Han escuchado la frase «la letra con sangre entra»? Pues Jehová es de la filosofía «la ley con terror entra». ¿Cómo se podría negar lo misericordioso que es este Dios? Del versículo 14 al 18 se narra cómo Judá contaba en su ejército con 1.160.000 soldados. Más allá de lo inoficioso que es que se nos cuente eso en un libro sagrado, me hace preguntar, por ejemplo, ¿cuántos millones de personas debían conformar a Judá? Hoy en día, el ejército más próximo sería el de los Estados Unidos, con 1.200.000 soldados. Soldados que son mantenidos con lo que producen 328 millones de habitantes. Pero al trasladar esa proporción de habitantes a Judá, me es increíblemente ridículo pensar que hace 2500 años, en una tierra tan pequeña, hubieran más de 300 millones de personas. Sin agua potable, ni electricidad, ni medicina, el solo lidiar con sus muertos diarios haría insostenible a la ciudad. De lo cual podemos concluir o que es una narración engañosa, o es una alegórica, o es falsa. En cualquiera de los tres casos socavaría la credibilidad de la Santa Biblia. Capítulo 18, versículo 10. Y Sedequías, hijo de Kenaán, se había hecho cuernos de hierro, y decía: así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Dos cosas. Primero, que los cuernos no son invento de los satánicos como los cristianos modernos afirman. En aquella época, incluida la supuesta época de Jesús, yo soy solo amor el Cristo, los cuernos eran símbolo de protección. Incluso se encuentran pinturas de Jesús con cuernos. Y lo segundo es que pobre pueblo de Siria. 2500 años después y siguen sometidos a la guerra sin fin. Hace unos años hice un video sobre la profecía bíblica de la guerra moderna en Siria. Dejo el enlace en la descripción si quieren comprobar lo ridícula de dicha profecía. Capítulo 18, versículo 16. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Micaías, quien era el interlocutor entre Jehová y el rey, reconoce en este versículo que Dios supuestamente le hablaba a través de visiones. Claramente podrían ser alucinaciones inducidas por alguna enfermedad o por el consumo de alguna sustancia alucinógena. La cuestión es que Dios sabía que yo leería este versículo y que diría en este video a mis espectadores lo falsa que se ve esa premonición. Pero Él, en su omnipotencia, no hizo nada. Pudo redactarlo de una forma que yo, hoy, aquí, estuviera alimentando la fe de sus feligreses, pero prefirió no hacer nada, como cuando abusan de un niño en su presencia y tampoco hace nada. Esto puede ser por solo dos motivos. No quiso, convirtiéndolo en injusto, o simplemente no pudo. La conclusión sigue siendo la misma. Sea lo que sea que hay allá afuera, es cualquier cosa menos el Dios del cristianismo. Versículo 20 y 21. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás, y lo lograrás, anda y hazlo así. Resulta que Jehová en el cielo les preguntó a sus ángeles que quién le ayudaba a endurecer el corazón de un rey para que éste declarara la guerra al rey de Judá, con la finalidad de que el ejército de Judá exterminara sus tropas. O sea, ¿qué más hay que decir?
Dios manipuló a una persona para castigar a todo un pueblo. Eso es injusto y cruel. De ser real, este Dios de igual manera sería un monstruo. Capítulo 19, versículo 6. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Los creyentes me tienen con el cuento del libre albedrío que su supuesto Dios supuestamente nos dio, y me tienen ya hasta el cogote. Usan ese cuento para justificar toda inacción de Dios. También recuerdo que en el Apocalipsis dice que Dios aplicará su juicio para con cada uno de los hombres, interprétese como humanos, el día que Jesús, yo soy solo amor el Cristo, retorne por segunda vez a la tierra, momento que según los creyentes aún no ocurre, pese a que llevamos milenios con su muy cercana llegada. La cuestión es que en estos versículos se habla de unas personas inspiradas por Dios para hacer justicia, y no entiendo, ¿no se supone que Dios respeta nuestro libre albedrío para hacer el mal? Y ya Él mismo nos juzgará en el más allá. Según estos versículos, castiga a esas personas aquí en la tierra. ¿Y qué pasará cuando mueran? ¿Los juzgará de nuevo? Porque eso sería bastante injusto. ¿Los deja entrar al cielo? Pero también sería injusto, ya que a muchas personas no las ha castigado en vida, por lo que serán condenados por toda la eternidad. Además, ¿por qué el cuento del libre albedrío funciona para unos, pero no para otros? Eso por definición es injusto. Y si Dios es injusto, sea quien sea, definitivamente no es el Dios de los cristianos. Y estoy pensando en esto y me encuentro el versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque en Jehová nuestro Dios no hay injusticia. O este versículo es mentira, o es un error, o es una contradicción. ¿Qué otra opción hay? Capítulo 20, versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Si yo salgo a la calle y me cruzo con un habitante de esta, y le digo, humíllate ante mí y te daré estos $20, la gran mayoría de personas me calificarían como mínimo de atarbán, incluidos los creyentes. Pero si Dios dice, humíllate ante mí y te curo la enfermedad, o te doy dinero, o te encuentro trabajo, o te doy vida eterna, los creyentes ven a este ser como piadoso y afirman que él tiene derecho de cobrar lo que se le dé la gana por sus servicios, con el agravante de que a mí esos $20 me cuestan un esfuerzo, ya sea pequeño o grande. Pero es que a Dios no le cuesta nada, literalmente nada, complacer los deseos de toda la humanidad. En un instante, con solo un trinar de dedos. Si algún creyente me quiere colaborar con una explicación, agradecería que me la dejara en los comentarios. Gracias. Capítulo 20, versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Dios lo sabe todo, y lo puede todo. Si Dios quería esa tierra para su amado pueblo, ¿por qué permitió que otros pueblos se asentaran en ella? El terreno es literalmente un moridero, un gran desierto donde es especialmente difícil subsistir. Para estos pueblos las cosas no debían ser nada fáciles. Falta de agua, falta de alimentos, pero aún así Dios no evitó que se asentaran y un buen día los desterró a las patadas de allí. O Dios no es justo, o Dios no es misericordioso, o Dios no es bueno, o Dios no lo puede todo, o Dios no lo sabe todo. En cualquiera de los casos, el Dios relatado en estos versículos no puede ser el Dios de los cristianos. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados.
Eso es exactamente lo que dicen hoy en día los cleros cristianos, ya sean pastores, curas, sacerdotes, obispos, monjas. Todos afirman que si se siguen las palabras al pie de la letra, Dios en contraprestación los protegerá, y de no hacerlo es porque ese mismo Dios tiene un plan especial que es inescrutable para nosotros. ¡Qué hipócritas! Solo bastaría aplicar el método científico para validar cuál de todos está diciendo la verdad. Por ello, cristiano que se respete no sabe cómo funciona la ciencia, en especial el método que se usa para llegar a la verdad objetiva. Capítulo 20, versículo 27. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Una cosa es librar de todo mal, y otra muy diferente es librar de los enemigos. En la primera situación, Dios envuelve a sus feligreses para que nada ni nadie pueda hacerles daño. En la segunda situación, Dios agrede, incluso desaparece a esos enemigos. Interprétese desaparecer como un eufemismo. ¿A que no adivinan el misericordioso, bondadoso y justo Dios de los cristianos qué situación usó para el caso de este versículo? Pueda que este otro versículo les dé una pista. Versículo 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Versículo 34. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. La Biblia menciona unos 30 libros externos a sus textos, de los cuales se han encontrado unos 10 libros. Los demás siguen perdidos. Dentro de estos libros perdidos tenemos al menos los títulos de unos cuantos, como por ejemplo, Las guerras de Yahvé, el libro del justo, Anales de Salomón, el libro de la ley, entre otros. La cuestión es que si la Biblia es inspiración divina, Dios quiso hacer referencia a esos libros, probablemente porque quería que estos también fueran parte de su libro sagrado, ya que mencionarlos para no incluirlos no suena muy consecuente con el objetivo de la Biblia. Además, hacer referencia a esos libros implica que en dichos libros hay información relevante para el objetivo de la Biblia. Ahora que todos esos textos se hayan perdido, tiene otras implicaciones aún más complejas, como por ejemplo que la información de la palabra de Dios está incompleta y nadie podría discernir la intención real de Dios para con su Biblia a partir de una Biblia incompleta, ya que ésta es perfecta. No le sobra ni le falta nada. Si le sobra o le falta, implica que Dios o no lo sabe todo, o no lo puede todo, o que lo que se halla ahí afuera es todo menos el Dios de los cristianos. Capítulo 20, versículo 37. Entonces Eliezer, hijo de Dodava, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron, y no pudieron ir a Tarsis. En este versículo podemos notar cómo creo que se escribió la Biblia. Pasaban cosas de manera fortuita, tanto buenas como malas, pero la superstición de los pueblos hebreos vincularon las cosas buenas a premios de su divinidad, y a los eventos negativos como castigos de ese mismo Dios. ¿Por qué habríamos de pensar que fue diferente cuando ocurrió exactamente igual con todas las mitologías, tanto anteriores como posteriores? Capítulo 21, versículo 4. Fue elevado, pues, Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Yo aún no leo cómo continúa el capítulo, pero supongo que como Dios es justo al haber castigado a Caín por matar a su hermano, algo parecido debe ser el castigo de este caballero que mató a todos sus hermanos. Versículo 7. Mas Jehová,
no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a David y a sus hijos perpetuamente. Si Dios castiga a unas personas con una severidad y a otros los castiga con otra severidad, Dios no es justo. Y si Dios no es justo, lo que sea Dios, no es el Dios de los cristianos. Versículo 14. He aquí Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. ¿Qué culpa tiene el pueblo de las acciones de sus gobernantes? Dios insiste en demostrar que no es justo ni misericordioso, pero lo que sí es muy chistoso. Muestra de ello el versículo 15. Y a ti, con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salga a causa de tu persistente enfermedad. No sé qué les parece a ustedes, pero amenazar con una diarrea tan copiosa que se te saldrán los intestinos me parece muy caricaturesco de parte de Dios. Versículo 16. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Para este punto de la lectura, el libre albedrío que tanto cacarean los cristianos no se ve, no se menciona, y mucho menos se respeta por parte de quien supuestamente lo implantó, el mismísimo Dios. A propósito, el video sobre el libre albedrío ya lo estoy trabajando y muy pronto lo subiré al canal. Si no se lo quieren perder, es momento de hacer una pausa y suscribirse dándole clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subo el nuevo contenido. Versículo 17. Y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Aquí hay varios problemas, pero quiero que se concentren en cómo las mujeres solo son mercancía para negociar y usar. Esto a causa de que el próximo estudio bíblico que realizaré es el de las mujeres en la Biblia. Misoginia cruda, pura y dura. Si no se lo quieren perder, es momento de hacer una pausa y suscribirse dándole clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subo el nuevo contenido. Para quienes afirmamos que Dios no cumple su palabra, aquí está el capítulo 21, versículo 19. Y aconteció que, al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Dios, ¿no crees que se te fue un poco la mano? ¿O será que querías imponer la nueva moda íntima del prolapso rectal? Capítulo 22, versículo 11. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaida. Este versículo es para los católicos quienes afirman que el clero debe ser célibe, pero a este punto de la lectura aún Dios no habla nada de ese celibato obligatorio. Capítulo 24, versículo 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. Como buen latino, las monarquías me saben mal, pero un rey de 7 años es una tremenda ridiculez. Ahora que ese rey de 7 años sea puesto por un Dios de infinita sabiduría, es la mayor de las sandeces. La idea se cae por su propio peso. Capítulo 24, versículo 3. Y Joaida tomó para él 2 mujeres, y engendró hijos e hijas. Yo sigo esperando que Dios instaure el matrimonio heterosexual monógamo, cosa que a esta altura de la lectura nada que hace. También quisiera comentar que Joaida era el sacerdote que se comunicaba con Dios. Capítulo 25, versículo 12. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. La gente que conformaba al amado pueblo de Dios debió ser gente muy amable, tener la disposición para enseñarle a las personas de otros pueblos a volar sin aviones y a caer sin paracaídas, solo corazones muy bondadosos,
serían capaces de hacer eso, fiel reflejo de su misericordioso Dios. Capítulo 26, versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Dios le causó lepra al rey por entrar en una habitación en la cual no se le había autorizado. Si les parece un castigo desproporcionado, es porque seguramente el rey se contagió de lepra y los sacerdotes intentaron explicar el hecho como un castigo de Dios, buscando cualquier justificación sin importar que fuera absurda. De nuevo, la superstición plagando estos textos. Capítulo 28, versículo 19. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra Jehová. Que Dios castigue al pueblo por los pecados del rey es inmoral, al igual que el castigo que recibió el hipotético Jesús el Cristo para pagar por los pecados de otros. Eso es inmoral. Que Dios recibiera como contraprestación de los pecados de todos el castigo de un inocente es inmoral. Que Dios juegue con nuestras vidas a su antojo es inmoral. Que nos dé la vida susceptibles de sufrimiento cuando Él lo puede todo es inmoral. Que los pastores se llenen de dinero a cuenta de sus feligreses ingenuos es inmoral. Que el Vaticano condene a los homosexuales es inmoral. Que los niños sufran enfermedades cuando Dios lo puede todo es inmoral. Crear un castigo y un premio eternos es inmoral. Que Dios creara a Satanás a sabiendas del mal que nos causaría es inmoral. En resumen, el Dios de los cristianos es inmoral, aunque yo prefiero la opción de que es simplemente irreal. Prueba de ello el siguiente versículo. Capítulo 28, versículo 25. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Si al Dios único y verdadero le da ira que quienes fueron sus feligreses cambien de Dios y como castigo los destruye, siendo que los judíos, cristianos y musulmanes fueron feligreses del mismo Dios, y como mínimo dos de esas religiones decidieron cambiar, ¿por qué Dios no destruye a esas dos religiones que decidieron cambiar? O por lo menos, ¿por qué Dios no destruye a todos los que cambian de su única y verdadera religión? Ejemplo, es que yo sigo aquí, junto a todos los agnósticos, ateos y no religiosos del mundo. ¿Será que cambió de parecer? Entonces Dios no es perfecto, o no lo sabe todo, o no lo puede todo. Al final, el Dios relatado en estos textos no es el Dios cristiano. Pero Mauricio, lo que pasa es que descontextualizas los versículos. Capítulo 29, versículo 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, y del libre albedrío ni la sombra. Creyente, por favor, tómate la molestia de leer tu Biblia. No te pido nada más, léete tu Biblia. Me faltó decir que un Dios que crea seres pensantes para que los sirvan es inmoral. Eso es esclavitud, la cual queda muy clara en el siguiente versículo número 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Capítulo 29, versículo 21. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Masacrar animales con la intención de que éste sea el pago por nuestros delitos es inmoral. La ley de Dios es inmoral.
Y continuamos con los holocaustos para agradar a Dios. Imagino que en algún momento, dentro de la lectura bíblica, Dios se pronunciará para abolir dichos holocaustos. Estaré pendiente. Capítulo 32, versículo 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Que Dios enviara un ángel, un ser con superpoderes al cual ningún humano se le puede comparar, ¿no viene a convertir a Dios en un abusivo? Lo digo porque me recuerda a estos niños en los colegios que por ser más grandes, fuertes y temerarios que los demás, creen tener derecho a hacerle bullying a todo el que se les dé la gana. Capítulo 33, versículo 18. Los demás hechos de Manases, y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. No es por querer meter el dedo en la llaga, pero hoy en día ni llegaron las actas de los reyes de Israel, ni nos llegaron las palabras de los videntes, o Dios se equivocó dando estas referencias, o no pudo evitar que se perdieran estos otros textos, o esta no es la palabra del Dios verdadero. Capítulo 34, versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Recordemos que Moisés fue la última persona que pudo hablar directamente con el único y verdadero Dios. Y dentro de una de esas charlas, Dios le entregó la normativa que deseaba que su amado pueblo cumpliera para tener su beneplácito. Normativa que Jesús el Cristo avaló en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Esto presenta varios problemas. Primero, si Jesús decía la verdad, la ley de Moisés es la que se encuentra consignada, tal cual, en los libros de Levítico, Deuteronomio y Números. Pero dicha ley a los ojos de los cristianos es una ley obsoleta, la cual no cumplen y afirman que es obsoleta porque esa ley se muestra un Dios con la moral bastante distraída. Su excusa, que dicha ley fue para sociedades de otras épocas, pero al mismo tiempo dicen que la Biblia es vigente. Moisés guardó dicha ley en el arca del pacto, arca que nadie después de él pudo abrir para sacar la ley y mostrársela a los demás, lo que indicaría que muy probablemente el libro original esté perdido. Además, si alguien lo hubiera encontrado, ¿no debería estar aquí incluido? ¿O sí está incluido? Pero Dios tiene serios problemas con su propia moralidad. Pero Jesús, el Hijo del único y verdadero Dios, que según los cristianos es el mismísimo Dios, afirmó, con sus propias palabras, que dicho texto jamás se perdería. Eso es un error, una mentira o una contradicción de la Sagrada Biblia. También está la posibilidad de que lo consignado en la Biblia no sea la ley completa o incluso no sea la ley correcta. Pero eso haría de la Biblia un texto falso. ¿Esto no vendría siendo como contradicciones de la Biblia o errores de la Biblia o mentiras de la Biblia? Todo esto es muy enredado. Espero que al llegar al Nuevo Testamento todas estas dudas hayan sido aclaradas por el mismísimo Dios con su santa palabra. Capítulo 35, versículo 9. Asimismo, Conanías y Semanías y Natael, sus hermanos, y Abías, Jael y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Según la ley escrita por Moisés en la Biblia, como también según la ley que en estos versículos se encontraron, y según la ley que Jesús ratificó,
La Pascua se celebra con holocausto de animales domesticados. Pregunta: ¿por qué los cristianos modernos no hacen holocaustos, por lo menos en Pascua? Capítulo 36, versículo 9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A ver, un niño de 8 años es juzgado por Dios y no fue castigado enviándolo a su habitación, o a dormir sin cenar, o a no recibir postre. El castigo de Dios para un niño de 8 años, como de costumbre, desproporcionado, tal como el cielo y el infierno. Dudo que en todo el planeta exista un país que juzgue a un niño de 8 años como si fuera adulto. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajes de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Lo de siempre, ¿porque un Dios que todo lo sabe actuaría así? ¿Porque un Dios justo actuaría así? ¿Porque un Dios bueno actuaría así? ¿Por qué un Dios que nos considera sus favoritos haría eso? ¿Por qué un Dios misericordioso se ensañaría con inocentes por los pecados de terceros? Antes de terminar, un pequeño resumen. Dios en este libro está de pelea con buena parte de su amado pueblo. Con quienes está medianamente bien es con los de la tribu de Judá. Lo que me lleva a preguntarme si el hecho de que hoy llamemos a los judíos es porque Dios terminó rechazando a esa otra parte de su amado pueblo. Espero que el mismísimo Dios nos lo aclare en los libros siguientes. La mayor parte de estos últimos 4 libros han sido intrigas y conspiraciones entre reyes de Israel. Intrigas y conspiraciones que cuando le agradan a Dios los premia y cuando le desagradan los castiga, a veces con el deceso forzado. Lo curioso es que es el mismo Dios el que determina quién es el rey de turno, y desde Saúl, el primer rey que Dios le impuso a su amado pueblo, la viene defecando. Para este punto no hay ni un solo rey que no haya castigado por algún motivo que suele ser adorar otros dioses, como si el único y verdadero Dios no funcionara. Conclusión: o Dios no lo sabe todo, o Dios no lo puede todo, o Dios no existe. Simplemente es la percepción de quienes escribieron estos relatos. Me gustaría algún día poder producir la serie real de la Biblia. Sería como Juego de Tronos, pero más cruda. Muchos afirman que el Dios cristiano es real porque su libro sagrado ha logrado sobrevivir por milenios, pero la verdad es que para este punto de la lectura hay más de 10 libros a los que se hace referencia pero que no los conocemos. Se perdieron en el tiempo, lo que implica que la Biblia esté incompleta, o qué sentido tendría que Dios inspirara una referencia a un libro que no es de su inspiración. Nada que vemos a Dios instaurando el matrimonio heterosexual monógamo. Por último, me voy a desahogar un poco. Debido a la temática de mi canal, la gran mayoría de videos tienen reportes, imagino que de los creyentes, donde se afirma que no cumplen con las normas de YouTube, para lo cual YouTube bloquea dichos videos, y en infinidad de ocasiones he tenido que abrir reclamaciones para que me los habiliten de nuevo, pero en otras ocasiones se quedan inhabilitados. Actualmente el canal cuenta con 90 videos, de los cuales 25 están bloqueados para tener publicidad y 5 más solo los pueden ver mayores de edad. Por ejemplo, el video sobre Jesús, el cual YouTube me bloqueó a la semana de subirlo, en el cual muchas personas me dicen que les sale publicidad, pero a mí no me pagan nada por ese video. No sé si será que todo lo coge la plataforma. Este mes más o menos voy a recibir por cuenta del canal $130, que es muy poco como para mantenerme, pero sé que vivir del ateísmo y el pensamiento racional es muy difícil, aunque sí me gustaría que quienes creen que lo que hago vale la pena, que es necesario y que hace falta en pro de nuestro progreso como sociedad, me ayuden para hacerme las cosas un poquito más fáciles, apoyándome económicamente. No aspiro a vivir del canal. La temática no es agradable para suficientes personas, pero sí quisiera poder dedicar más tiempo para hacer más videos. Para ello, invito a quienes puedan hacerlo a apoyarme en Patreon, o si lo prefieren, me pueden escribir al correo a @mogroso78.com.
Puedo recibir aportes por Western Union, PayPal o si están en Colombia a través de Nequi, DaviPlata, entre otras. Pase lo que pase con YouTube, no planeo dejar de hacer estos videos, así me toque gratis. La diferencia será la cantidad de tiempo que habrá entre video y video. No más quejas por hoy. Gracias a quienes vieron el video hasta aquí. Recuerden que dejo en la descripción los enlaces mencionados durante el video. También mis redes para quienes me quieran contactar. Un especial agradecimiento a quienes ya me apoyan en Patreon. Dejo enlace también en la descripción. Suscríbanse dando clic en la campanita para que les avise YouTube cuando subo el nuevo video, el cual ya estoy trabajando y será el tan anhelado por muchos sobre el libre albedrío. No siendo más, chao chao.